Són ara exactament les 10:05 d'aquest dimarts 13 de juliol. Deim bon dia Saharaui, bon dia Rafael Borràs. Bon dia, salam aleikum. Bé, estem a l'espera de contactar amb el primer convidat, Norbert. No, mira, sí, el que volia comentar és que avui canviam l'esquema habitual del programa per adaptar-nos a l'agenda del primer convidat d'avui. La dimensió europea i del conflicte del Sàhara Occidental és cabdal i estratègica, no? La llibertat del poble saharaui i l'aplicació de la legalitat internacional, que sens dubte conduiria a la independència del Sàhara Occidental, el cessament de la violació dels drets humans, especialment en els territoris ocupats per aquest gran amigo del govern d'Espanya, no? Que és Marroc, no? I frenar l'espoliació marroquina dels recursos naturals del poble saharaui i tantes altres coses depèn en part del que facin les institucions europees. Sí, senyor. Crec que ja tenim a Miguel Urbán, s'ha altacat el telèfon. Miguel Urbán, molt bon dia. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Buenos días. Gràcies per atendre el matinal Bon Dia, Dona Mediterrània. Mos acompanya també, com tu saps, en Rafael Borràs. Crec que te vol saludar, Rafael. Buenos días, Miguel. Buenos días, Rafael. Miguel Urbán, tenim entès que pareix que hi ha una agenda complicada. Tu ara ets a Brussel·les o a Estrasburg, ara en aquests moments? En Brussel·les. A Brussel·les, molt bé. Per entrar en matèria, Miguel, si te parlo en català, tu m'entens o vols que passi en castellà? El català està bé. M'entens, perfecte. Mira, ara mateix m'agradaria que mos explicassis quina és la posició del Parlament Europeu sobre la inconclusa descolonització, ara mateix, del Sàhara Occidental. Com està? En quin punt estàs, tema, Miguel? Bueno, si tenemos que ir a la última declaración del Parlamento Europeo, nos referiríamos justamente a la última urgencia de derechos humanos que hemos realizado hace un mes y medio más o menos, en donde se abordó la utilización política por parte de Marruecos de los menores no acompañados en el caso de la emergencia humanitaria que se dio en Ceuta hace un mes y medio, más o menos, ¿no? Hay que decir que llevábamos exactamente 25 años en el Parlamento Europeo sin realizar una urgencia de derechos humanos en Marruecos, cuando hay muchas razones que hubieran justificado con anterioridad una declaración de esta cuestión, ¿no? Hemos visto no solo la represión en territorio ocupado por parte de Marruecos, tenemos a periodistas ahora mismo en Marruecos en huelga de hambre desde hace tiempo, presos en la prisión, el tema de las protestas en el RIF, la cárcel a la que ha sido sometida gran parte de los dirigentes justamente rifeños, hay una serie de violaciones constantes de los derechos humanos en Marruecos que hubieran justificado una emergencia de derechos humanos. Pero bueno, 25 años después, el Parlamento en esta urgencia de derechos humanos reafirmó que la postura es clara por parte del Parlamento. Y la postura es el respeto a los acuerdos y los dictámenes internacionales, remitiéndonos a los acuerdos que plantean que la única solución para la descolonización del Sáhara occidental y del Sáhara ocupado es un referéndum de autodeterminación como la única salida viable. Esto es la última, podríamos decir, posición oficial del Parlamento en este sentido. Correcto. Miguel, en este programa
que hacemos cada 15 díes aquí en Ona Mediterrània, parlant molt de les posicions internacionals. Ara en Biden està governant als Estats Units. Jo no sé, això és una pregunta que jo vull incloure dins el meu raonament, si en Rafael m'ho permet, però m'agradaria que me poguessis comentar si a nivell internacional la cosa canvia d'ençà que hi ha en Biden. Bueno, yo creo que el problema es que hemos visto que la última etapa del gobierno Trump, sobre todo los últimos meses, marcaron mucho la posición y sobre todo la situación en relación al Sáhara ocupado, ¿no? Por primera vez Estados Unidos, de una forma unilateral, reconocía la marroquinidad del Sáhara ocupado, saltándose las disposiciones internacionales. Eso generó un malestar importante dentro del Congreso y del Senado estadounidense, y yo creo que además se hizo en relación a un intercambio de cromos. O sea, Trump reconocía la marroquinidad del Sáhara ocupado a cambio de que Marruecos restableciera relaciones con el Estado de Israel, ¿no? En este intercambio de cromos, yo creo que Marruecos creía que el apoyo de Estados Unidos a su injusta ocupación del Sáhara ocupado podía ser una especie de bola de nieve, ¿no? O sea, que el resto de países, sobre todo la Unión Europea, apoyarían esa declaración de Trump. Eso no se ha dado. Eso no se ha dado, y ya se ha visto cómo hay voces dentro de la propia administración Biden para dar marcha atrás en esa decisión. Y de hecho, gran parte de lo que hemos visto en Ceuta hace un mes y medio, más o menos, está muy vinculado a esta decisión. Mucha gente, o la idea que se nos ha vendido era que Marruecos hacía un chantaje a España en relación a la acogida humanitaria de uno de los principales dirigentes del Frente Polisario en nuestro país, ¿no? Afectado por un tema de coronavirus. Evidentemente podría haber parte de eso, pero no era el elemento o uno de los elementos centrales. Hay una cuestión fundamental, y es que la normalización de las relaciones con el Estado de Israel ha generado también dentro de Marruecos mucha inestabilidad y muchas contradicciones. Y de hecho, con el inicio de los bombardeos a Gaza previo a los sucesos en Ceuta, se estaban dando movilizaciones muy importantes en una parte de las principales ciudades marroquíes en contra del gobierno, ¿no? Esto mezclado con una situación económica y sanitaria compleja en Marruecos, y sobre todo con una inestabilidad dinástica en donde hay un rey enfermo y un príncipe, bueno, que hay dudas sobre que pudiera acoger y sucederle en el trono, hizo que lo de Ceuta fuera también una forma de válvula de escape. Con lo cual, para volver a la pregunta inicial, yo creo que la declaración de Trump y el intercambio de cromos con Marruecos en torno a Israel puede ser en cierta medida un regalo envenenado de la administración Trump, y que incluso no está claro que Biden no dé marcha atrás en este sentido. Bueno, no sé si Rafael ahora tiene alguna pregunta para hacerte. Me refiero para continuar con el relato, Miguel. Rafael. Bueno, me he tenido que ausentar un momento del programa y no sé exactamente. Bueno, estamos en la pregunta 2, en noviembre del año pasado. Hace referencia. No, bueno, te iba a preguntar o te iba a comentar que en noviembre del año pasado, en plena agresión de Marruecos con los saharauis que se manifestaban pacíficamente en el Guerguerak, y que significó el reinicio de la guerra, fuiste uno de los europarlamentarios y europarlamentarias
que reclamasteis a Borrell, ¿no?, al alto comisionario para Asuntos Exteriores Europeos, medidas serias para hacer ya el referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. No parece que tuvierais mucho éxito, ¿no? Y un poco la pregunta es cómo valoran la acción política de la Comisión Europea sobre este asunto del Sáhara Occidental. Bueno, yo creo que tenemos que ver en perspectiva, ¿no? En los últimos, ¿qué ha pasado desde el incidente de Guerguerat hasta ahora, ¿no? Si lo miramos en esa perspectiva, yo pude además participar justamente en el Congreso del Frente Polisario en Tifariti en diciembre de un año antes, justamente de lo del Guerguerat, ¿no? En 2019, en donde yo creo que había un sentimiento generalizado dentro de los saharauis de que si no hacían nada, si no se movían, si no rompían un poco el status quo que se había generado de impas internacional que solo favorecía los intereses de la ocupación marroquí, no iba a pasar nada y al final ese conflicto se iba a quedar en un conflicto olvidado, enquistado, ¿no? Y que eso solo al final pues beneficiaba a los intereses de la ocupación marroquí. Yo creo que han dado pasos en este sentido y se ha demostrado que lo que ellos pensaban de que si ellos daban pasos se podían mover las cosas, ha sido así. Y las cosas se han movido. Y las cosas se han movido mucho desde el Guerguerat. No solo hemos visto, evidentemente, una serie de errores diplomáticos fuertes por parte de Marruecos, en donde yo creo que no son errores fortuitos, sino que son errores forzados, también por la situación en la que vive Marruecos, que hablaba antes, y por la presión también del movimiento solidario saharaui, del propio Frente Polisario, pero hemos visto que, como decía, por primera vez en 25 años se saca una declaración de derechos humanos sobre Marruecos, en donde se menciona justamente los acuerdos internacionales en relación a la resolución del conflicto en el Sáhara, la descolonización y la ocupación marroquí. Esto es inaudito. Esto nadie hubiera pensado hace 6 meses, cuando pasa lo del Guerguerat, que íbamos a estar ante esta situación. Segundo, yo creo que la carta, cuando nosotros además hacemos esa carta, lo que planteamos es sobre todo presionar a Borrell, porque entendemos que el lobby marroquí es tan fuerte que había unas presiones muy grandes para intentar, sobre todo, condenar a la sociedad civil saharaui y posicionarse de cara a Marruecos. Eso no ha pasado. Y de hecho ha habido muchas contradicciones de Marruecos con países muy importantes de la Unión Europea como Alemania, que yo creo que es un elemento que no es menor. Estamos ahora mismo en un momento en donde en teoría debería de haber salido ya, o sea que puede estar a las puertas de que salga la resolución del acuerdo, o sea, del tribunal justamente del Tribunal de Luxemburgo de la Unión Europea en relación al acuerdo comercial Unión Europea Marruecos y los territorios ocupados, lo cual podría ser una nueva victoria diplomática y jurídica del movimiento saharaui. O sea que yo creo que si nos retrotraemos a noviembre, yo creo que la causa saharaui está en una situación mucho mejor ahora que hace 8 o 9 meses, ¿no? Yo creo que eso es para celebrarlo, y eso nos debe de animar a seguir empujando desde todos los ámbitos, desde la sociedad civil, desde las organizaciones políticas, para que se aproveche este momento y por fin se pueda cumplir con la legislación internacional, podamos atender a un referéndum y podamos llegar a una solución pacífica, democrática y política para la ocupación del Sáhara. Y mientras tanto, Miguel, hemos recibido, ¿no?, la opinión, ¿no?, de la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos, ¿no?, referidos al Sáhara Occidental, por una parte, y por otra, mientras esperamos este fallo del Tribunal de la Unión Europea, al que hacías ahora mismo referencia, ¿no?, conocemos
que Siemens Gamesa sigue haciendo sus negocios a costa del pueblo y de los derechos a su territorio del pueblo saharaui, ¿no? Curiosamente, te quería preguntar que Siemens Gamesa muy probablemente sea una de las grandes empresas energéticas que se va a beneficiar de los fondos europeos para la reconstrucción, estos fondos de New Generations EU, ¿no? Y eso parece que es contradictorio con ese predicamento de la Unión Europea, al menos retóricamente, de respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Bueno, yo creo que no es contradictorio. Yo creo que, por desgracia, es la línea dominante dentro de la Unión Europea, ¿no? O sea, yo creo que la Unión Europea pone por encima de cualquier declaración internacional, cualquier cuestión de los derechos humanos, de desarrollo, pone por encima los acuerdos comerciales y la búsqueda del negocio y del beneficio, ¿no? Y negocio y beneficio no para los pueblos europeos, ni muchísimo menos, sino para las multinacionales europeas. Yo creo que es un magnífico ejemplo, no solo del caso de Siemens Gamesa, sino de cómo el Parlamento Europeo aprobó un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, en donde el propio Tribunal de Justicia Europeo está diciendo que era ilegal, porque incorporaba territorios ocupados. Nosotros, de hecho yo firmé una enmienda que fue rechazada, en ese momento fue la legislatura pasada, en donde lo que pedíamos era que se consultara a los servicios jurídicos del Parlamento si estábamos votando algo que podía ser ilegal, ¿no? En ese sentido, y de hecho, seguramente cuando salga la sentencia del tribunal, nos dará la razón a los que pensábamos que se estaba aceptando un acuerdo comercial ilegal. Pero ¿cuál era el elemento principal? El tema del acuerdo comercial, ¿no? Y de los intereses creados que hay con Marruecos, en donde tenemos una lista de más de 30 empresas, de 30 multinacionales europeas que se benefician del expolio de los recursos saharauis, ¿no? Que estaría en contradicción con lo que dicen los tribunales europeos, pero también estaría en contradicción con el derecho internacional. Hay que recordar que el expolio de un territorio ocupado es considerado un crimen de guerra. Yo creo que esto es importante ponerlo encima de la mesa. ¿Qué significa esto? Que puede haber empresas europeas participando en crímenes de guerra en el Sáhara ocupado. Esto lo hemos denunciado, evidentemente, pero como te decía, yo creo que hay una serie de intereses creados que son muy fuertes, pero que no son inamovibles. No son inamovibles, y yo creo que aquí también hay grietas, y lo que hay que aprovechar son esas grietas para presionar, para denunciar la situación, y yo creo que es muy importante ponerle nombre, cara y imagen a estas empresas que participan en el expolio del Sáhara ocupado, para que también el movimiento solidario pueda hablar de boicot justamente a esas empresas. Miguel, si me permites, quería hacerte una pregunta que me llama mucho la atención. Si el fallo del Tribunal de la Unión Europea es, como parece que así será, favorable a las tesis de la demanda del Frente Polisario, ¿qué repercusión crees tú práctica que puede tener en estos tratados que hay establecidos ahora mismo entre Unión Europea y Marruecos, Miguel? Bueno, yo creo que eso es lo que tendrán que estudiar a posteriori, evidentemente, los servicios jurídicos de la Unión Europea, pero a priori, evidentemente, puede tener impacto sobre dos acuerdos importantes: el acuerdo de pesca y el acuerdo comercial con Marruecos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, evidentemente, hay fórmulas para intentar sortear por parte de la Unión Europea, de las empresas europeas, la propia sentencia, ¿no?, sobre temas de etiquetado y demás, pero yo creo que se abre una nueva batalla jurídica, donde evidentemente Marruecos sufriría una nueva derrota diplomática y jurídica. Creo que eso además les pondría más nerviosos,
y también cuando hemos visto que cuando se ponen nerviosos también cometen errores, ¿no? Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Nosotros, más allá de lo que decida el tribunal, yo creo que nosotros debemos de seguir por esta línea, debemos de seguir presionando y denunciando esta situación, y yo creo que es un momento que hay que aprovechar. Mira, Miguel, ayer el nuevo ministro de Asuntos Exteriores calificó a Marruecos de un gran amigo. Yo creo que la mayoría del pueblo, de los distintos pueblos de España, del Estado español, consideramos que nuestro gran amigo es el pueblo saharaui, la RAS y el Frente Polisario. Por lo tanto, yo creo que estaremos de acuerdo contigo que se produce uno de estos grandes déficits democráticos, que el pueblo, si nos dejaran votar, ¿no?, votaríamos una cosa, pero la política del gobierno es otra, ¿no? Creo que esto es uno de los temas cruciales. Incluso recuerdo que tú has escrito en alguna ocasión o has dicho, ¿no?, que el Sáhara Occidental fue moneda de cambio para la restauración borbónica, ¿no? Bien, entonces yo lo que te pregunto para ir acabando esta entrevista, esta participación en este programa, recordamos a los oyentes que está en conversación Miguel Urbán, que es europarlamentari y miembro de Anticapitalistas, que, bueno, un poco, ¿cómo ves tú? El movimiento solidario español es potente, es fuerte, lo vimos hace escasamente unas semanas, ¿no?, en las marchas de solidaridad con el pueblo, por la libertad del pueblo saharaui. ¿Cómo ves tú que podemos seguir luchando contra este déficit democrático de que el gobierno haga una cosa y que el pueblo pensemos otra cosa distinta? Bueno, yo creo que habría como tres respuestas, ¿no? Yo creo la primera, la declaración del ministro, yo creo que viene a ser una declaración tradicional y típica que han hecho todos los gobiernos, ¿no? Y que se encuadra justamente en esa supuesta relación entre el gobierno marroquí y los gobiernos españoles, liderada por la supuesta magnífica relación entre las monarquías alauita y borbónica, ¿no?, en donde se trataban como hermanos y este tipo de cuestiones, ¿no?, en donde yo creo que hay un elemento central. El Sáhara fue un elemento clave en asegurar la corona alauita, pero también un elemento clave en la restauración borbónica, ¿no? Yo creo que eso les ha unido mucho, ¿no?, esa traición al pueblo saharaui. Segundo, yo creo que es fundamental diferenciar entre el pueblo marroquí y el régimen marroquí. O sea, nosotros somos hermanos del pueblo marroquí, igual que somos hermanos del pueblo saharaui. El problema es que nunca podemos tener una relación de hermandad y una relación fraterna con una dictadura. Es lo que vive Marruecos ahora mismo. De hecho, yo siempre he defendido que no puede haber nada mejor para el pueblo marroquí que la independencia del Sáhara, porque eso abriría grietas en su propia dictadura y podría dar un espacio de libertad al conjunto de Marruecos y de los pueblos de Marruecos. Y yo creo que esto es también muy importante, ¿no? Nunca asimilar el pueblo marroquí y Marruecos a ese régimen dictatorial de ocupación y demás que se beneficia expoliando los territorios del Sáhara ocupado, pero también expoliando a su propio pueblo. Y tercero, yo creo que hay aquí un elemento central. Por primera vez se ha hecho mucho énfasis en que por primera vez en 40 años de democracia hay un gobierno de coalición. Y en teoría hay una parte del gobierno, en este caso minoritaria, que está a favor de defender y de respetar los derechos y las reclamaciones legítimas del pueblo saharaui y respetar el derecho internacional, ¿no? Ahora hay que aprovechar esto para presionar. Hay que aprovechar esto, y yo creo que las marchas fueron un buen ejemplo. Hay que aprovechar esto para que volver a una normalidad con el régimen dictatorial de Marruecos no les salga gratis, que al PSOE no les salga gratis volver a esa normalidad, porque su normalidad
es la condena del pueblo saharaui y es también la condena del pueblo marroquí. Y yo creo que esto es muy importante ponerlo encima de la mesa. Su normalidad diplomática es la condena de los pueblos. Y claro, yo creo que sí. ahí es donde nosotros debemos de presionar al gobierno de coalición, debemos de presionar a los que están en minoría para que hagan más esfuerzos y a los que son mayoritarios para que de una vez por todas se pongan del lado de los pueblos y de la legalidad internacional. Y yo creo que ahí es donde el movimiento saharaui, el movimiento solidario, pero también una de las cosas que yo creo que más interesantes de las marchas es que no solo ha involucrado a lo que sería tradicionalmente el movimiento solidario, sino que tú veías en las diferentes columnas cómo se sumaba gente en muchos pueblos de asociaciones que no tenían nada que ver con el Sáhara, Ecologistas de Nación, sindicatos, organizaciones que tradicionalmente no habían estado en el movimiento de solidaridad con el Sáhara, ampliando el espectro. Y yo creo que eso es lo más interesante que hemos visto en las marchas, cómo se ha ampliado ese espectro de la solidaridad. Yo creo que esa solidaridad se tiene que convertir en presión política. Y hay que hablar con cada alcalde del Partido Socialista, con cada concejal del Partido Socialista en cada pueblo y presionarles, para que esa presión de abajo suba hacia arriba y sea insoportable. Yo creo que eso es uno de los elementos clave que tenemos que poner encima de la mesa. Muy bien, Miguel. Se puede decir más alto, pero no más claro. Tenemos que acabar aquí. Shukran, Miguel. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Ha sido un placer y cuando queráis. Nada, aquí estás en tu casa. Gracias, Miguel Urbán. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Avui tenim un altre convidat de luxe, l'escriptor i periodista Tomàs Bárbulo, que acaba de publicar a l'editorial Península una nova edició actualitzada del llibre titulat La història prohibida del Sàhara espanyol. Però abans de xerrar amb ell, el trencant al mur de la desinformació, el recull de notícies que ens fa na Núria Perea. Font de les notícies: ex-saharaui, Europa Press i Sahara Press Service. Guerra al Sàhara. Més de 240 dies d'atacs continuats contra posicions marroquines que han ocasionat diversos desgavells en l'estructura militar del mur de la vergonya que custodien els elements d'ocupació marroquines. Marroc fa servir tecnologia punta israelea contra el poble saharaui i Espanya va reforçar l'arsenal marroquí al 2020. Internacional. El Marroc arresta i expulsa un advocat belga que assistia a un judici de periodistes marroquins empresonats. L'advocat belga Christophe Marchand va ser arrestat per la policia marroquina a la seva arribada a Rabat per assistir al judici a diversos periodistes i activistes marroquins empresonats per haver publicat crítiques al règim marroquí. Va ser deportat en avió el mateix dia. I el Regne Unit dona suport a una solució que garanteixi l'autodeterminació del poble saharaui. La posició del govern britànic ve per sumar-se al declarat per Brussel·les, Berlín i Madrid en l'últim mes, on tots van ratificar que qualsevol solució ha de ser a través de les Nacions Unides i sempre respectant el dret d'autodeterminació del poble saharaui. Aquesta mateixa postura és l'adoptada per la Unió Africana i la Unió Europea. Això deixa completament fora de lloc qualsevol intent de la diplomàcia marroquina per intentar legitimar la seva ocupació del Sàhara Occidental. I la relatora de l'ONU, Mary Lauer, carrega contra el Marroc per violació dels drets humans al Sàhara. Ha acusat les autoritats del Marroc de fustigar i castigar de manera desproporcionada els activistes i periodistes que reclamen una millora dels drets humans al Sàhara Occidental. La relatora ha advertit que la persecució és abominable i perjudica a la societat en el seu conjunt. I ha citat entre els casos preocupants dels activistes Nama Asfari i Hadri Dada, condemnats a penes de 30 i 20 anys de presó. També ha citat el de Sultana Jaya, reclosa des del mes de novembre en el seu habitatge de l'Ayun i víctima recurrent d'atacs. I el Front Polisari rep amb bons ulls el comunicat que ha emès la relatora de l'ONU. D'altra banda, Sidi Omar demana a l'ONU que identifiqui la part que obstrueix les negociacions i assegura que el Marroc no té voluntat política per solucionar el conflicte. Finalment, un grup de Ginebra demana a l'ONU enviar al Sàhara una missió d'investigació de drets humans. El grup de Ginebra també va instar el Consell de Seguretat de l'ONU per celebrar un debat urgent sobre la situació al territori ocupat del Sàhara Occidental i enviar immediatament una missió internacional d'investigació,
recordant que l'ocupació del Sàhara Occidental ha provocat greus violacions sistemàtiques dels drets humans i violacions del dret internacional humanitari, incloses desaparicions forçades. Més de 220 dies d'arrest domiciliari de Sultana Jaya. Ha estat agredida una altra vegada, la quarta vegada en 5 mesos. Els activistes denuncien la repressió contra dones saharauis en Bojador i demanen, entre altres coses, una solució que garanteixi el dret dels saharauis a l'autodeterminació i la independència. Detinguts i expulsats del Marroc 4 periodistes espanyols del programa Salvados. L'equip i el seu traductor van ser arrestats quan es disposaven a gravar un documental sobre la mort de 29 treballadores tèxtils que van morir asfixiades al febrer a Tànger. El pres polític Mohamed Hassana Ahmed Salemburol comença una vaga de fam. Protesta per la manca de resposta a les seves demandes, que inclouen la millora de les seves condicions de detenció, el dret a l'atenció mèdica i l'accés a les mínimes condicions d'allotjament, tenint en compte que pateix de malnutrició i està sense mantes ni matalàs per dormir. Cal recordar que el pres es troba complint una sentència arbitrària de 30 anys de presó, després de ser sotmès a un judici injust i sense garanties, segons el testimoni de diverses organitzacions internacionals com Human Rights Watch i Amnistia Internacional, per la seva participació en el campament de James Zeek. I a nivell nacional, Pedro Sánchez diu que el Marroc és un país germà. Ha assenyalat que amb el Marroc tenim un interès estratègic no ja des del punt de vista de la migració i de la seguretat, sinó també des del punt de vista del desenvolupament comú dels nostres països. I el nou ministre d'Exteriors espanyol escull el Marroc en la seva primera visita a l'estranger, però Rabat declina de moment. Esports. La selecció saharaui de futbol es concentra a Vitoria-Gasteiz per un partit amistós. Els saharauis s'han triat Vitoria-Gasteiz per ser un dels més grans nuclis de població de la comunitat de la República Àrab Saharaui Democràtica en la diàspora. A més, alguns futbolistes saharauis juguen en clubs locals alabesos. Es tracta del primer esdeveniment d'aquesta categoria que realitza la selecció saharaui de futbol. Aquest conjunt no ha tingut la possibilitat de disputar partits internacionals oficials perquè no està reconeguda per la FIFA, però el seu objectiu a llarg termini és arribar a representar la República Àrab Saharaui Democràtica en esdeveniments internacionals. I per finalitzar, a nivell local. L'Associació d'Amics del Poble Saharaui participa a les jornades entre cultures de Portants Nous. Organitzades per Josep Antoni Guardiola, rector de la parròquia de Portants Nous i delegat de Càritas Mallorca, s'ha pogut explicar la gran injustícia que des de fa 46 anys s'està cometent amb aquest poble germà i que significa viure en un territori ocupat i separats per un mur de 2.700 quilòmetres de la resta de familiars i amics. Agustina Hervàs, família d'acollida del programa Vacances en Pau, ha compartit la seva experiència amb els assistents i Marian Amam i José García es van mostrar un bocí de la cultura saharaui a través dels contes del desert. Prohibida del Sàhara espanyol és un llibre clau per entendre des dels seus orígens als nostres dies el conflicte de la descolonització inconclusa de la que fou la província espanyola número 53. Xerram amb Tomás Bárbulo, el seu autor. Buenos días, Tomás, y gracias por atendernos. Buenos días, gracias a vosotros. Bueno, comparto el programa con Toni Rochet y haremos un poco las preguntas que te queremos, bueno, más que preguntas es una conversación contigo, ¿no? Pero abre la conversación. Tomás Bárbulo, buenos días. Yo quería hacerte la primera pregunta y es, ¿cómo nace tu interés por el conflicto del Sáhara Occidental? Cuéntanos. Decía, creo que era que más aún, sí, que uno no es de donde nace, sino de donde hace el bachillerato. Sí. Y en ese sentido, pues yo hice el bachillerato en el Sáhara Occidental, que entonces era el Sáhara español. Soy hijo de militar, llegué al Sáhara desde Sidi Ifni, que acababa de ser entregada a Marruecos, era una colonia española, en 1969, que curiosamente fue la fecha del nacimiento del movimiento nacionalista saharaui,
Y me fui en 1975, cuando los civiles españoles fuimos sacados de allí, y que fue el año de la entrada de Marruecos en el Sáhara. Cuando me fui tenía 17 años, es decir, que pasé allí la adolescencia del Sáhara, que es una etapa de formación decisiva en la vida de cualquiera. Entonces, eso dejó en mí una impronta muy fuerte. El territorio, los compañeros de clase saharauis, el ambiente, algunas palabras de Hassanía, el árabe que se habla allí, y a partir de ahí, bueno, yo vine directamente a Madrid y entré en la Facultad de Periodismo. Pronto me puse a trabajar y seguí las noticias que se publicaban del Sáhara Occidental, pero con cierta distancia. Estaba ocupado en adaptarme a una sociedad completamente nueva, después de haber pasado toda mi vida en África, y cuando empecé a trabajar, pues mis cometidos en los periódicos eran otros, no tenían nada que ver con el Sáhara. Eso fue hasta cuando estaba trabajando en el Ayun. Un día se presentaron en la redacción un grupo de saharauis que estaban investigando la muerte para mí era un tal Basiri. Entonces, investigando, pues me enteré de que Basiri había sido el fundador del movimiento nacionalista saharaui y que había sido sacado del cuartel de artillería el 17 de junio de 1970 por un grupo de militares españoles cuando estaba bajo su custodia y había desaparecido. Y todos los indicios que he podido recabar es que indican que fue asesinado. Bueno, yo tenía necesidad sentí inmediatamente una necesidad de investigar aquello, porque me di cuenta de que cuando a Basiri lo sacaron del cuartel de artillería, yo estaba durmiendo a menos de 100 metros. Y en aquel cuartel, tenía entonces 11 años, en aquel cuartel de artillería trabajaba mi padre. Entonces, bueno, todo aquello me produjo una conmoción interna. Investigué sobre lo que había ocurrido con él. Como digo, Basiri, bueno, en solo 6 meses organizó un movimiento nacionalista de carácter pacífico que pedía a los españoles, a las autoridades del territorio, un proceso de transición para que los saharauis llegaran a poder gobernarse por sí mismos, ¿no? Y bueno, las autoridades militares respondieron con desprecio. Basiri y los suyos, que ya digo, en 6 meses, consiguieron tener 4.500 afiliados. Claro. 4.500 afiliados de pago de su movimiento nacionalista. O sea, es una barbaridad en una población que en aquel entonces, bueno, varios años después, en el 74, según el censo del 74, de unas 70 y tantas mil personas. Sí, pero entonces, si me permites, vale, un poco esta es tu ligazón, ¿no? con las causas de Saharaui y tal, pero volvamos ahora, si me permites, a la actualidad, ¿no? Acabas de publicar una segunda edición actualizada, ¿no? del libro, ¿no? Que se titula Historia prohibida del Sáhara español. Yo lo he calificado, no sé si has oído la presentación, ¿no? Un poco como un libro imprescindible, clave, ¿no? Para entender, ¿no? Los orígenes hasta nuestros días de este conflicto. Un poco la pregunta es, Tomás, ¿a qué se debe esta nueva edición y actualizada después de, si no recuerdo mal, de 4 años, ¿no? de la primera edición de este volumen, de este texto, ¿no?
Y bueno, son ¿Qué te 4 años después. ¿Qué te ha movido a hacer esta actualización, ¿no? Y esta edición? Sí, bueno, son 4 años después de la primera edición en la editorial Península, pero antes ya había habido otras 7 ediciones en la editorial Efectivamente. O sea que en realidad es la 9ª. Bueno, y sí, además de las actualizaciones, lo que pasa es que el libro incluye un nuevo prólogo sobre la guerra que se está librando en el Sáhara Occidental desde el año pasado. Interesantísimo prólogo, por cierto. Es el libro en todos estos años se ha convertido en un libro de referencia sobre el conflicto, que ha sido utilizado en tesis doctorales y cosas. Sí. Pero el principal valor, yo creo que consiste, y de ahí la nueva edición, en explicar a las personas que se acercan ahora al problema del Sáhara hasta qué punto España es responsable de lo que está sucediendo allí. Hay personas que eran muy pequeñas cuando salió la primera edición de este libro, hace ya 19 años, y que desconocen completamente el conflicto. Entonces, se trata de contarles con rigor, pero con un estilo ameno, explicarles lo que ocurrió, cómo España, a la que la ONU había encargado un referéndum de autodeterminación para descolonizar el territorio, dejó a los saharauis literalmente bajo las bombas de los invasores marroquíes. Contarles cómo los civiles en las ciudades fueron asesinados y cómo fueron bombardeados cuando huían a través del desierto. Y en este sentido hay que recordar que la ONU ha dicho que los acuerdos de Madrid por los que España entregó el territorio a Marruecos y a Mauritania no han transferido la soberanía del Sáhara Occidental ni han otorgado a ninguno de los firmantes el estatus de potencia administradora, estatus que España no puede transferir unilateralmente. Es decir, España legalmente sigue siendo responsable del Sáhara. Incluso es responsable del rescate en las aguas territoriales del Sáhara. Esto lo explicas, perdona, Tomás, esto lo explicas de forma genial en el libro, efectivamente. Es muy recomendada lectura para aclarar esto, ¿no? De la responsabilidad de iure, ¿no? Del Estado español. Sí. Perdona la interrupción, sí. No, solo una cosa en realidad este libro es el relato de un pecado que España cometió contra los saharauis y que sigue siendo fuente de sufrimiento para quienes un día fueron españoles de pleno derecho. Y de ahí la necesidad de reeditarlo. De ahí la necesidad de mantenerlo vivo. Señor Bárbulo, yo quería preguntarle, en el libro cuenta que el presidente Rajoy le dijo tajante, lo del Sáhara no tiene solución. En su opinión, ¿tiene solución el problema del Sáhara? Bueno, eso es una respuesta muy complicada. Rajoy dijo que no tenía solución, y Zapatero, cuando llegó al gobierno, dijo que el problema estaría solucionado en 6 meses. Fíjate. O sea que si tirando de hemeroteca salen unas barbaridades tremendas. La solución debería implementarla la ONU. Para eso está la MINUSO, que es la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental. O sea, fue creada y se desplegó sobre el territorio después del alto el fuego firmado entre Marruecos y el Frente Polisario en el año 91, después de que llevaban en guerra desde el 75, para celebrar un referéndum de autodeterminación en el plazo de un año, pero Marruecos ha ido poniendo palos en las ruedas hasta conseguir que la MINUSO se convirtiera en una misión, renunciara al referéndum, y se convirtiera en una misión de encubrimiento de sus desmanes en el Sáhara Occidental. Es que la MINUSO no monitoriza los derechos humanos, ni dice nada sobre la explotación de los recursos del pueblo saharaui, que la propia ONU dice que tienen que revertir en los saharauis y que se los está quedando incluso empresas personales del rey de Marruecos, y por supuesto, ya digo, del referéndum. Yo siento ser un poco pesimista, pero creo que solo si se produce un cambio geopolítico en la zona, llegará una solución al conflicto saharaui. Argelia y Marruecos son 2 países con unas relaciones muy difíciles entre ellos, ambos están armando y cualquier chispa puede hacer estallar el polvorín, y recordemos que ese polvorín
está al lado de nuestras costas. Bueno, pues para nuestra audiencia, especialmente para la audiencia más joven, ¿no?, que es mucha, ¿verdad, Toni?, de este programa. Bastante. Una lectura muy recomendable de aquest estiu, ¿no? Insisto, ¿no? Muy recomendable el libro. ¿Cuál es el título exacto? El Sáhara, no me acuerdo. La historia prohibida del Sáhara Español. ¿no? Sáhara Español. Del Sí. Sáhara Español, editorial Península, disponible en casi, diría yo, en todas las librerías de Mallorca, ¿no?, en este caso. Insisto que el libro, desde mi punto de vista, no tiene desperdicio, pero déjame, Tomás, agradecerte especialmente los últimos capítulos, esto es una cuestión personal, ¿no?, intransferible, en los que desmontas el tópico según el cual todos los militares españoles que estaban en el Sáhara Español eran contrarios a la independencia y al Frente Polisario. Pero hablando desde Mallorca y para los mallorquines, por cuestiones obvias, tiene especial interés las páginas que titulas en honor del capitán Vidal. Tenemos una buena amiga y oyente de este programa, que es la viuda del capitán Vidal, ¿no?, la amiga Ángela Tomás, y no sé si quieres dedicarle, para acabar, ¿no?, algunas palabras a ella y a este episodio, porque nos quedan minutos, ¿no?, de programa. Sí, bueno, a Ángela Tomás quiero enviarle un abrazo muy fuerte. Me acuerdo a menudo de ella, de cuando estuve presentando la primera edición del libro en Mallorca, y cuando estuve preparando el libro, cómo me ayudó. El caso del capitán Vidal fue especialmente conmovedor porque era un miembro de la Unión Militar Democrática, es decir, era un hombre comprometido con la democracia. Había estrenado sus estrellas de teniente en Esmara, volvió a la península, luego fue enviado como castigo a El Aaiún, como castigo, pero para él fue una bendición. Y el 27 de octubre de 1975 tomó la que probablemente fue la decisión más difícil de su vida, cuando su coronel le dio orden de cercar con alambradas por la noche, en secreto, los barrios saharauis del Aaiún, para que los saharauis no pudieran huir y Marruecos los tuviera encerrados cuando llegara. El capitán Vidal avisó al Polisario de lo que iba a hacer y muchos saharauis salvaron la vida gracias a su decisión. Y en noviembre, un mes más tarde, todavía ayudó a salir a un líder del Polisario y durante años pasó información a los saharauis. Y tengo para mí que si el capitán Vidal pudo hacer todo esto, fue gracias al apoyo de su mujer, Ángela Tomás, a la que vuelvo a enviar un abrazo muy, muy fuerte. Pues muchísimas gracias, Tomás Bárbolo. Un fuerte abrazo desde este programa y desde esta isla, desde Mallorca. Un fuerte abrazo y gracias. Gràcies, un Gracias abrazo. a vosotros. Un abrazo. Bueno, aquí acabam. D'aquí 15 dies farem el darrer programa de la temporada, si no record malament, i ens despedim amb una peça titulada El poble de l'Aaiún, de la banda saharaui El Wali.
Yeah.